Muy buenas noches para todos los colegas y amigos que están conectados en este momento. Primero que todo, agradecerles el interés que han tenido en estas presentaciones. Veo dentro del grupo personas que han estado de manera regular. Esta es una manera de apoyar también las actividades de la Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional, la COBASMED, quien hace este esfuerzo de manera regular para el servicio de todos ustedes. Bueno, hoy tenemos una participación muy especial por lo que significan estos dos profesionales, la doctora Paula, el doctor Mauricio, quienes han sido colegas y amigos desde hace mucho tiempo, conocidos por todos ustedes, que han sido líderes de opinión durante muchos años en estas áreas de nuestra competencia. Es un placer tenerlos acá con nosotros y esperemos que cumplan con las expectativas que ustedes tienen en relación a estos temas y van a tener la oportunidad de conversar con ellos directamente al final de las dos presentaciones. Tenemos colegas de Argentina, de Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, España, Panamá, Guatemala, Honduras, Colombia, naturalmente, Bolivia también, y Panamá. Muchas gracias por el interés que han mostrado. Bueno, la primera presentación va a estar a cargo de la doctora Paula Castellanos. La doctora Paula Castellano es química, bióloga, tiene posgrado en inmunomatología, banco de sangre y en medicina transfusional, magíster en medicina transfusional y terapia celular. Es epidemióloga y tiene estudios también de gerencia en administración, maestría en administración. Ha sido por mucho tiempo directora de los servicios de sangre de una de las instituciones más prestigiosas, si no es la más grande, en Guatemala, y es una líder de opinión no solamente en Guatemala, sino también en Latinoamérica, y ha favorecido las actividades académicas de manera importante en Centroamérica. Podríamos decir que no hay ninguna actividad, ningún coloquio en Centroamérica en la cual la doctora Paula no esté participando de manera directa o indirecta en su organización, y ha sido presidente de GESIAN, presidente también de la Sociedad Guatemalteca de Banco de Sangre y Transfusión, y ella nos va a presentar la disertación sobre plasma rico en plaquetas, una terapia celular regenerativa. Muchas gracias, Paula, nuevamente por aceptar la invitación, y es un placer tenerte acá con nosotros. Gracias, Armando. El placer es mío. Agradezco a COBASMED y a tu persona, en primer lugar, a tu presidencia por haberme hecho el honor de esta invitación. Para mí es un honor. Quiero mucho a tu país y a todos los colegas iberoamericanos. Me llamó mucho la atención de que hay conectados de España. Están un poco desvelados, creo yo, pero qué bueno. Me alegra muchísimo y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación. Vamos a empezar por definir, ¿verdad?, qué es el PRP. El PRP es un volumen de plasma autólogo que posee una concentración de plaquetas superior a los valores basales. Los factores de crecimiento se encuentran en él, principalmente el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que es el mayoritario que nos ocupa en esta charla que vamos a dar hoy. El factor generador de fibroblastos, el vascular epidérmico, el insulínico, desempeñan un papel esencial en la migración y la diferenciación y proliferación celular. ¿Cuáles son sus cualidades de este producto? Es que son viables en la práctica ambulatoria para concentrar plaquetas, retener y preservar estas plaquetas viables y liberar estos factores de crecimiento durante más o menos un periodo entre 7 y 10 días. El plasma rico en plaquetas es un uso que le damos no transfusional de un componente sanguíneo, o sea, no es algo transfusional, sino que es una aplicación, es un producto que lo iré diciendo más adelante, está dedicado en exclusiva a ser procesado por servicios de sangre o
quienes pueden procesar este tipo de muestras. Cuando hablamos de plasma rico en plaquetas, hablamos de una terapia celular regenerativa, y quiero hacer la distinción porque no hablamos de productos que contengan stem cell, que son una terapia médica de celular avanzada. O sea que esto es nada más regenerativo, sin embargo, no es que estamos produciendo stem cell o algo parecido, ¿verdad? Porque la gente a veces tiene esta confusión y por eso consideré interesante mencionarlo. Ahí en el tubo, pues vemos cómo se separan las partes y dónde se concentra, digamos, el plasma rico en plaquetas entre los leucocitos y el plasma, y dejando la capa más cercana a ellos y liberando hacia la parte de arriba del tubo el plasma pobre en plaquetas. Hay antecedentes históricos. Durante siglos el hombre ha tratado de comprender la capacidad del cuerpo para reparar o reemplazar las células y tejidos del organismo, y por eso viene esta alusión, esta fotografía que les presento, y antecedentes históricos, por ejemplo, a principios de los 90, con los geles de fibrina. Después hubieron varios investigadores que usaron fibrina autógena sobre hueso esponjoso en lo que era la reconstrucción mandibular. En el 95 se empezó a reconocer el efecto estimulante de la osteogénesis, por ejemplo, en la reparación de fracturas. También la eficacia de estos mismos productos, los factores de crecimiento derivado de plaquetas en la consolidación ósea, el efecto beneficioso que en ese entonces todavía no era concluyente, y han una cantidad de publicaciones vastas en el internet que ustedes pueden ver de el uso de este producto con buenos resultados. En el 97, Robert Mas en la reconstrucción mandibular también, y en España los doctores Anitua y Sánchez, ¿verdad?, en cirugía ortopédica y medicina deportiva, tienen varios estudios y múltiples sistemas de obtención de este producto. El desarrollo de la obtención, una evolución desde la plasmaféresis, porque se empezó a procesar a través de plasmaféresis al inicio, hasta sistemas que actualmente obtienen PRP a partir de una pequeña cantidad de sangre. ¿Cuál es el procedimiento? Pues se hace se va a aplicar en cirugía, obviamente se hace una extracción previa a cirugía, una cantidad entre 20, 30 o 60 centímetros cúbicos en tubos estériles con citrato sódico para preservar la integridad de la membrana plaquetaria, y se centrifuga a temperatura ambiente. Hay 3 fracciones claramente definidas, donde la fracción 1 es el plasma pobre, la fracción 2 es el plasma, y la fracción 3 ya es el plasma más cercano, el plasma rico en plaquetas, plasma rico en factores de crecimiento, que es al que vamos a hacer alusión el día de hoy. ¿Qué pasa con este plasma? ¿Qué hay de la activación y esta agregación plaquetaria que se produce? Para provocar la formación del coágulo se pueden emplear los siguientes protocolos. En el caso, y les voy a presentar posteriormente el protocolo más o menos que usa el hospital donde yo trabajo, se añade más o menos unos 50 microlitros de cloruro cálcico al 10% para cada cc de plasma, ya sea por infiltración o en estado líquido. Si se va a mezclar el plasma con algún material de injerto, ¿verdad? O sea, ya no es en estado líquido, filtración, primero se añade el cloruro cálcico y después se añade el injerto, hueso o lo que sea para la mezcla. Si se desea obtener un efecto barrera, se pueden mezclar 2 cc de sulfatos cálcico o gluconato de calcio, que es lo que estamos hoy en día aplicando en el Hospital General de Accidentes, con un cc, o sea, en proporción de 2:1 de plasma rico en plaquetas, ¿verdad? Da un material gomoso, geloide, lo que se denomina un gel plaquetario. Más o menos en 5 a 8 minutos y a temperatura ambiente se forma, o de 2 a 5 minutos a 37 grados. ¿Cómo se obtiene esta fibrina autógena? El plasma rico en factores de crecimiento más el cloruro cálcico va a hacer una activación de la trombina endógena y va a hacer la conversión de fibrinógeno a fibrina. El coágulo, como lo ven ahí, parece una verdadera esponja empapada en factores de crecimiento y otras citoquinas, que es lo que vamos a utilizar. Dentro de los sistemas de obtención hay varios, ¿verdad? Hay más primitivos, hay más manuales. De hecho, les quería comentar que en el banco de sangre donde yo laboro, pues iniciamos haciendo unos protocolos con algunos
jóvenes médicos que habían ido a España y se utilizaba en ese entonces mucho, y no teníamos los medios como, y tuvimos que estandarizar métodos manuales a través de la centrifugación controlada, los tiempos de centrifugación, la temperatura de centrifugación, todo para poder obtener el plasma. Posteriormente nos pasamos a métodos más semiautomatizados como esta centrifuga Harvest, que ya podemos tener la centrifugación en 2 pasos, donde se hace una primera centrifugación para obtener plasma, o sea, para liberar el plasma, y después el plasma restante poderlo, digamos, concentrar con las plaquetas y poder producir el plasma rico en plaquetas. Entonces, hay múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en cirugía maxilofacial y odontológica fue de los primeros, digamos, disciplinas médicas donde fue utilizado con mucho éxito para lo que era el tratamiento de los implantes dentales, ¿verdad? Como ustedes conocen, el implante dental es una estructura rígida de un metal como el titanio, y esto hacía que se adosara muy bien el material para poder lograr la integración y la regeneración del tejido en el área, digamos, implantada. Entonces hay tratamientos para elevación del seno maxilar, ahí están los grados de recomendación, ¿verdad? En base a las guías de recomendación, es 2B, una cirugía dentoalveolar tiene una recomendación 2B, la periodoncia 2B, la cirugía tumoral, y traumatología y artroscopía e infiltración, que es donde más lo hemos utilizado nosotros en nuestro hospital. La infiltración en epicondilitis tiene un grado de recomendación 1B, el tratamiento de la lesión del manguito del rotador tiene una recomendación 2B, el tratamiento de la lesión del ligamento cruzado anterior que hay en este lo hemos utilizado porque yo trabajo en un hospital de accidentes, un hospital de traumatología, y tiene la parte de trauma y ortopedia, y lo hemos también utilizado con un grado de recomendación 2B. Y tratamiento del tendón de Aquiles, ¿verdad? Otros trastornos de huesos, músculos o ligamentos con los diferentes grados de recomendación. Estos, en este caso ya una recomendación 2C. En traumatología hay resultados muy prometedores en ensayos animales. Los injertos óseos versus el injerto óseo más PRP, o sea, el injerto óseo solo versus el injerto óseo adicionándole PRP, tienen muy buenos resultados en lo que es la consolidación, digamos, del injerto. En osteotomías de huesos largos también, en fracturas agudas, en defectos de osificación, en prótesis total de rodilla o en prótesis total de cadera, acelera y mejora la incidencia en la unión de las osteotomías, ¿verdad? Entonces, definitivamente ha sido una ayuda tener para ciertos casos este producto. Aquí viene la aplicación en oftalmología, la cual nosotros nos vimos en la necesidad de desarrollarla dentro del banco, porque dentro de nuestro servicio, nuestro hospital, está el departamento de referencia en oftalmología para todo el seguro social. Entonces, en charlas con los oftalmólogos, ¿verdad?, que tenían mucho síndrome de ojo seco, había un cierto grado de recomendación, hicimos ciertos estudios y logramos nosotros a través de ciertos ensayos el producto para poder ser utilizado en este área también, en quemaduras químicas de la superficie ocular y en úlceras corneales. Lo que se hace es un colirio de suero autólogo, que se produce una muestra de sangre en la que se activa la coagulación y se separa el suero, y el colirio de concentrado de plaquetas, que es obtenido del concentrado de plaquetas autólogo, o sea, de la persona que está teniendo el padecimiento, y posteriormente se somete a una lisis para poder liberar estos factores. Lo que hacíamos, y lo van a ver más adelante, es que se deben de empaquetar en dosis individuales para no contaminar este producto, ¿verdad? Es un producto obviamente natural, biológico, sin preservantes, sin nada, y entonces hay que tenerlo muy estéril, correctamente identificado y con una validez media para 30 días en domicilio, con seguimientos de cultivos bacteriológicos antes de comenzar a dispensarlos, ¿verdad? Obtenidos en los centros o servicios de transfusión, pero el responsable de la información y el correcto cumplimiento de toda la terapia va a ser el oftalmólogo. Patologías que cursan, por ejemplo, con hiposecreción lacrimal y lesión corneal secundaria, en la que, por ejemplo, en la keratoconjuntivitis seca, o en el síndrome de Sjögren, síndrome de Steve Johnson, o en pemfigoide ocular, artritis reumatoide o en esclerosis múltiple.
La mayor parte de los factores de crecimiento que estimulan la epitelización y que están en las lágrimas están también en el suero. Entonces, el uso de suero autólogo, suero de donantes o de cordón podrían funcionar en este caso. ¿Cómo se prepara? Pues tratamos de extraer, como decía, empacar, digamos, en unos goteros, ¿verdad? Esterilizarlos. Y aquí tenemos nosotros, digamos, les traje, lo resumí mucho y lo achiqué para la diapositiva, la preparación que nosotros tuvimos de colirio autólogo, ¿verdad? Un procedimiento operativo que tenemos dentro del banco, que se estandarizó cuando evaluamos a 15 casos de pacientes con queratoconjuntivitis, ¿verdad? Y con ojo seco. Extrayendo sus muestras de sangre, pues logramos hacer todo el pasaje, la obtención, la esterilización de los goteros, la dispensación, digamos, del PRP ya en forma directa. Y obviamente, pues aquí lo que dice es lo del cultivo microbiológico en el segundo bloque, porque se sometían, digamos, a cultivos para estar completamente convencidos de que este producto era estéril y que no iba a causar ningún efecto dañino en el paciente o ninguna infección. Y después, en la parte de abajo, si quieren yo se los paso, pero pues lo quise traer para más o menos indicárselos. Se dan instrucciones de aplicación a los pacientes de cómo debían destapar los frascos uno por uno, cómo los de mantener refrigerados, los demás en cierto estado, si ya fuera refrigerado o congelado, y cómo debían de usarlos y después de abrirlos, cuánto tiempo debía de durarles el frasco abierto para que no sufriera contaminación. Ahí son unas quemosis conjuntival y la queratoconjuntivitis seca que yo les decía. También no es de mi hospital, pero les quise traer que hay aplicaciones en dermatología, ¿verdad? Úlceras en diabéticos con grados de recomendación bastante fuertes, y al igual que la cirugía maxilofacial, uno de los lugares donde se empezó a implementar, digamos, con mucha ayuda, digamos, para resolver o por lo menos epitelizar estas úlceras tan severas, ¿verdad? Úlceras crónicas, heridas difíciles, digamos, en pacientes diabéticos o lo que es el pie diabético, ¿verdad? Y vemos en diferentes lugares las úlceras. También en pie diabético, después de la aplicación de PRP, hemos podido ver, o sea, en algunos otros centros donde yo se los he dispensado, la mejoría del paciente, de un paciente que, digamos, esté sufriendo la afección y después de la aplicación, de varias aplicaciones y del control, digamos, a cierto plazo, podemos ver cómo va, digamos, mejorando el paciente en cuanto a la epitelización de su lesión. En cirugía plástica y estética es un campo, pues, que yo personalmente no he incursionado, pero también se usa en bioestimulación en la pérdida del colágeno, en alopecias, en varias regiones de lo que es la cirugía estética, digamos, lo que es, digamos, el tratar, digamos, de disminuir las líneas de expresión y todo eso. ¿Qué negativos podemos encontrar a este producto que estamos produciendo? Hay una duda que está a través de la literatura flotante, la literatura está al final de la presentación, si esto pudiera inducir carcinogénesis. La trombina bovina puede inducir la formación de anticuerpos contra el factor 5 o el factor 11, pudiendo ocasionar algunas coagulopatías, pueden tener un efecto catabólico, la angiogénesis puede conducir a artrofibrosis, la osificación heterotópica, que es la formación de hueso en tejidos blandos. El año blando, pero la formación de tejido fuera de un área la formación de hueso fuera de un área donde no debe de haber hueso, ¿verdad? En un tejido. Entonces, todos esos factores negativos pues siempre están en el tintero, que podrían producirse, digamos, como consecuencia a lo mejor de el uso continuado de esta terapia. Hay un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre este uso. El objetivo de este informe era establecer el marco del uso del PRP en España y consensuar las obligaciones que deben respetar los fabricantes e indicar la información mínima que deben de recibir los pacientes con respecto al uso de este producto.
En cuanto a la consideración del PRP como medicamento, o sea, la definición de un medicamento humano es la siguiente: es toda sustancia o combinación de sustancias que se presenten como poseedoras de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos o que pueda usarse o administrarse en seres humanos con el fin de lo siguiente: restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas, inmunológicas o metabólicas, o de establecer algún diagnóstico médico. En tal virtud, entonces, la consideración del PRP como medicamento puede ser considerado como un medicamento de uso humano. Sin embargo, no es un medicamento de producción industrial, es un medicamento de terapia celular avanzada, como indiqué al inicio. La directiva europea, en este artículo 5, ¿verdad?, del Consejo de Europa, los Estados miembros podrán, dice en ese artículo, de acuerdo con la legislación vigente y con vistas a atender necesidades especiales, excluir de las disposiciones de dicha directiva a los medicamentos elaborados de acuerdo con la prescripción de un facultativo reconocido y que los destine a un paciente individual bajo su responsabilidad personal directa. Entonces, la Agencia Española de Medicamentos considera que el PRP es un medicamento de uso humano que se puede utilizar al amparo, digamos, de este artículo, ¿verdad? Porque es justamente, ¿verdad?, está elaborado bajo la prescripción de un facultativo y está destinado al uso individual de un paciente bajo la responsabilidad del médico. La lista de medicamentos esenciales según la OMS, los productos sanguíneos y los sustitutos del plasma, y dentro de estos productos, los sustitutos del plasma y fracciones de plasma para uso específico, todas estas fracciones del plasma deben de cumplir con estos requisitos de la OMS para la recolección, el procesamiento, el control de calidad de la sangre, los componentes sanguíneos y los derivados plasmáticos, o sea, los hemoderivados. Entonces, la OMS considera que el PRP es un medicamento de uso humano que se puede utilizar también al amparo de este inciso 11.2, digamos, en el marco específico, ¿verdad? Porque es una fracción del plasma para uso específico, porque estamos retirando las plaquetas, las estamos sometiendo a una liberación de ciertos productos o factores que se encuentran ahí y que pueden ser útiles para, una vez liberados esos factores, lograr, digamos, una cicatrización más temprana o una revitalización más temprana, en cualquier caso, en el paciente. Entonces, ¿qué consecuencias? En España, pues, tienen una agencia reguladora de medicamentos y es su responsabilidad que haya requisitos mínimos. ¿Y cuáles son los requisitos mínimos que se han de cumplir o que debe cumplir el PRP como medicamento de uso humano? En América, pues, bajo ese amparo de las normas de OPS y de la OMS, se debe de establecer la utilización del PRP como medicamento dentro del listado de medicamentos esenciales, siempre considerándose esta función para que sea producido de una manera adecuada, dado que no es un proceso industrial el que se está llevando a cabo dentro de los servicios de sangre. El principio básico es cumplir con las debidas garantías de calidad, porque si todo calidad y lo hacemos con los procesos y respetando, digamos, las normas, los tiempos, la inocuidad del producto, la seguridad y la eficacia, pues no tendremos ningún problema, ¿verdad? ¿Qué debemos de entonces entender bajo esta circunstancia? Que dentro de las normas de aplicación directa debemos de establecer condiciones, ¿verdad?, para poder llegar a trabajar un producto como se debe, al igual que cuando despachamos una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasma o plaquetas o lo que nos pidan al banco de sangre. Hay que establecer qué condiciones son las que vamos a utilizar para poder liberar estos productos. Entonces, establecer condiciones de prescripción en inicio, ¿verdad? O sea, los facultativos son los que tienen el poder de prescribir este producto, prescripción por médicos, odontólogos, especialistas, con una prescripción restringida. O sea, no puede ser el tendero de la esquina, es lo que quiero decir con esto, porque se ha mal utilizado el término y se ha popularizado por la parte estética mucho el término que conlleva a desvirtuar realmente el uso correcto y el uso científico del producto. Establecer el ámbito de dispensación. ¿Dónde lo voy a producir? Pues definitivamente los bancos de sangre. No puede ser en la clínica de estética XX, sino que realmente tiene que ser en medios especializados autorizados por las autoridades sanitarias competentes de cada país.
Y definitivamente totalmente prohibido dentro de estas normas cualquier tipo de publicidad que haga ver como que esta es la solución mágica o el agua mágica para la cura de todo, ¿verdad? Hay que saber en qué momento, en qué paciente, en qué circunstancias, bajo qué protocolos vamos a producir este producto. Por ejemplo, esto está totalmente prohibido, ¿verdad? Publicidad prohibida que populariza la utilización del PRP, o sea, citas a tal teléfono, elimínese las líneas de expresión, o a lo mejor hubo un tiempo que en Guatemala, o sea, se hizo tan popular esta situación que hasta lo podían anunciar en los buses, ¿verdad? Así con banners o con cierto tipo de propaganda que creo que pues resta la importancia de lo que es el estudio de este producto atrás de los servicios de sangre. Bueno, aquí les voy a presentar un estudio que se hizo, se los voy a, lo tengo como referencia, sé que está pequeño, pero no podía adosar por el tiempo todo el estudio. Es la medición de factores de crecimiento derivado de plaquetas por metodología ELISA en plasma de donantes y pacientes de nuestro banco de sangre del Hospital de Accidentes del Seguro Social. ¿Qué objetivos tenía eso? Determinar la cantidad de factores de crecimiento derivado de plaquetas, si esta era significativa en plasma pobre en plaquetas, en comparación con la concentración de factores en plasma rico en plaquetas, o sea, hacer un límite para saber si definitivamente hay una diferencia abismal en los factores encontrados en el plasma pobre versus el plasma rico, ¿verdad? Determinar la correlación también existente sobre el conteo de las plaquetas basales del donante y la cantidad de factores de crecimiento derivado de plaquetas en el plasma pobre en plaquetas y también en el plasma rico en plaquetas. O sea, ¿de qué depende que yo pueda tener esa gran cantidad de factores de crecimiento si también voy a partir de una base donde su entorno plaquetario no es el adecuado, ¿verdad? Entonces, dicho esto, se arrojaron ciertos resultados, se trabajaron unas concentraciones estándares de factores de crecimiento derivado de plaquetas, ¿verdad? Con unas densidades ópticas que arrojaban una concentración y posterior a esto nosotros pudimos corroborar y correr, ¿verdad? La concentración de estas muestras de aquel plasma basal o pobre en plaquetas versus el plasma concentrado o plasma rico en plaquetas, ¿verdad? Viendo ambas gráficas, ¿verdad? Si vemos la del lado izquierdo, la que es de plasma pobre en plaquetas, nos damos cuenta que nuestras concentraciones van más o menos en promedio desde los 200 hasta los 2500 nanogramos por mililitro. Con una media, diríamos, más o menos de 680, ¿verdad? Una media de 680. Mientras si nos vamos a la gráfica de la derecha, vemos concentraciones mucho más altas. Estamos hablando de concentraciones entre 1200 y 6000, con factores promedio de crecimiento alrededor de 2100 y pico, 2200. Entonces, definitivamente, solo con esto nos estamos dando cuenta que sí es importante utilizar la fracción adecuada del plasma para poder producir gran cantidad de efecto en el paciente, porque mientras más cantidad de concentración de factores tengamos, pues el beneficio va a ser mejor que si no tenemos o tenemos muy pocos, ¿verdad? Después de aplicar un análisis estadístico, test student y demás a varias muestras, digamos, en plasma rico en plaquetas fueron 80, en plasma pobre fueron 168, no pudimos conseguir más porque estábamos trabajando donantes y pacientes. La media, digamos, de concentraciones de plasma rico en plaquetas osciló hasta 2146, mientras que la media en plasma pobre osciló alrededor de los 600 o 682. Entonces, con un nivel de confianza del 99.9%, pudimos llegar a concluir que sí existía una diferencia estadísticamente significativa entre la cantidad de factores de crecimiento derivado de plaquetas obtenidos plasma pobre, que a veces a lo mejor es el que queremos obtener, pero no, porque tenemos muy poco, llamemos del otro, y quisiéramos usar una parte adicional, pero ese ya está muy empobrecido, pues
sí hay diferencias sustanciales, ¿verdad? Entre esa parte, digamos, pobre y la parte rica en plaquetas en cuanto a la cantidad encontrada de factores. La concentración de factores de crecimiento derivado de plaquetas obtenidas obviamente fue mayor en el plasma rico en plaquetas y existe una correlación positiva muy alta entre el conteo de plaquetas basales del donante y la cantidad de, o sea, va en línea directa, ¿verdad? Directamente proporcional, que si yo definitivamente tengo una gran cantidad de plaquetas, voy a tener con más facilidad una gran cantidad de factores de crecimiento derivado de plaquetas, ¿verdad? Más en plasma rico que en plasma pobre. Definitivamente, pues los niveles bajaban. ¿Qué garantías hay exigibles de estos productos? Pues no, o sea, a veces no se autoriza caso por caso, la responsabilidad debe ser de quien prescribe, del médico. Debemos de saber para qué lo van a usar y en qué momento, y no popularizar y estandarizar todos los casos de X o Y patología van a meterse a este tratamiento, sino que es muy individualizada la terapia, tiene que tener una garantía de calidad, si se obtiene de forma manual con técnica abierta, hay que solicitar inspección, normas de correcta fabricación en la Unión Europea y los bancos, y hoy se los digo con solvencia, que tenemos ya una acreditación, nos exigen estas garantías también de poder referir, digamos, que si se usa una técnica abierta, que no es el caso porque ya nos migramos a la centrífuga semiautomatizada, al inicio que era una técnica abierta, había que controlar mucho la no contaminación del producto. Si la obtención era mediante kits desechables, como en la actualidad con técnica cerrada, pues se pueden obviar muchas cosas, pero tenemos que estar bajo una estrecha vigilancia. ¿Qué garantía pedimos también? La de eficacia, listado de aplicaciones sobre las que existe evidencia como evidencia científica, grado de evidencia científica, de un balance riesgo-beneficio que sea favorable, que tenga un grado de evidencia clínica. En el caso de la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, se anima a esos investigadores a que realicen cierto tipo de ensayos. En el hospital lo probamos para 2, 3 circunstancias, como lo que les expliqué, digamos, de la queratoconjuntivitis, o en caso, digamos, de hueso, ¿verdad? Fracturas, digamos, fémur y en ligamento cruzado, y después de ver algunos ensayos, pues, y ver la evolución del paciente para no estarlo debridando, llevando nuevamente a sala, pues se ve la mejoría del paciente si se usan estas técnicas. Garantía de trazabilidad, obviamente, que el carácter pues sea autólogo, con un control, vigilancia y una trazabilidad, ¿verdad? Si lo vamos a hacer, digamos, para uso de otras personas, igual que nuestros bancos de sangre, debe tener una vigilancia obligatoria en cuanto a la producción de este fármaco, que no es fármaco, pero es un producto que se utiliza para una situación en particular o para, como decía el criterio de medicamento, para cambiar el diagnóstico de una persona o mejorar la condición de salud de una persona. Garantía de información, pues, sino tener una ficha técnica, que se haga responsable el prescriptor a la hora, digamos, de prescribir el producto para ver, digamos, si yo lo prescribí, lo apliqué y qué tengo de base, pues funcionará, no funcionará, tengo que darle ese seguimiento al paciente, lo que llamamos una verdadera hemodistancia. Esta presentación se ha centrado en el PRP, pero existen otros productos, digamos, colirios, geles plaquetarios, los concentrados de plaqueta de uso no transfusional. Campo multidisciplinario en el que usamos la hemoterapia, la farmacia, la cirugía ortopédica, traumatológica, la maxilofacial, la dermatología, la medicina del deporte, oftalmología, la cirugía plástica. Hay muchos campos dentro de la medicina donde se puede aplicar este tipo de productos. En diferentes foros internacionales estos productos forman parte de la medicina transfusional porque se producen dentro de los servicios de transfusión o los bancos de sangre. Entonces, yo me planteo estas dos interrogantes. ¿Cuál es el papel de las sociedades científicas de hematología, de hemoterapia, con respecto a pronunciarnos, a que no se popularice el uso y quiénes son los que deben de tener el control del uso de este producto? ¿Y cuál es el papel también de los centros de transfusión o servicios de transfusión, la utilización de este producto?
¿A dónde vamos a llegar nosotros con nuestros servicios para poder proveer de forma segura y de forma, digamos, trazable un producto para beneficio del paciente? La Sociedad Italiana también de Medicina Transfusional e Inmunohematología ha hecho este uso autólogo de los componentes sanguíneos y pueden ser producidos, dice, fuera de los servicios o centros de transfusión, pero bajo vigilancia médica. Deben ser obtenidos de pacientes sin riesgos de bacteremia, por varios métodos de obtención, me imagino tanto semiautomatizados como manuales. Los volúmenes deben de arribar por encima de los 200 mililitros, deberían de seguir una normativa vigente para la autotransfusión, como una autotransfusión predepósito, o sea, qué va a pasar con los exámenes que les hacemos a este producto, digamos, todas las pruebas inmunoserológicas. En todo caso, se deben seguir las normas de identificación, registro y trazabilidad. Si la obtención y aplicación se obtienen en una misma sesión sin necesidad de conservación y almacenamiento, se podrían obviar algunos tests, pero de lo contrario hay que seguir protocolos. Digamos, pero cuando hablamos de usos halogénicos, ¿verdad? No autólogos, el otro era autólogos, definitivamente deben de ser producidos solo en servicios o centros de transfusión. Deben ser obtenidos exclusivamente de donaciones normales de sangre o de componentes sanguíneos, como por ejemplo una muestra, extraer el plasma rico en plaquetas, sujetos a los mismos procedimientos de validación, procesamiento, fraccionamiento o alicuotado y dispensación que las donaciones de sangre. Deben ser etiquetados con el tipo de componente sanguíneo y respetar en todo momento las condiciones de seguridad y trazabilidad. Aquí están las referencias bibliográficas y con esto básicamente pues yo les agradezco la atención y bueno, pues quedamos abiertos a ver qué vamos a hacer con este tipo de productos que bien manejados pueden llevarnos, digamos, a mucha ayuda, digamos, en el caso del hospital donde yo laboro, ha servido de un soporte vital para varias disciplinas médicas, pero bajo un control estricto y sin popularizar su uso o, digamos, querer expandir su uso para cualquier tipo de cirugía o para cualquier tipo de diagnóstico, ¿verdad? Tenemos que centrarnos en dónde vamos a utilizarlo, dónde hay más evidencia clínica, donde las guías nos dan una alta recomendación, una fuerte recomendación científica para poderlo utilizar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paula, por la excelente presentación. Yo creo que hay muchas inquietudes en relación a esto, especialmente con la manipulación y la preparación y el papel que pueden jugar los bancos de sangre en esta cadena de la prestación del servicio. Claro, claro. Ya tenemos oportunidades para, al finalizar la charla del doctor Bertrán, hablar un poco sobre estos aspectos y darle la participación a los que están acudiendo a esta actividad. Okay. Muchas gracias, doctora Paula. De nada, Armando, gracias a ti. Bueno, la siguiente presentación a cargo del doctor Mauricio Beltrán. El doctor Mauricio Beltrán es microbiólogo, epidemiólogo, y tiene un magíster en salud pública. Durante mucho tiempo estuvo vinculado al Instituto Nacional de Salud en Colombia, cerca de 22 años, y al finalizar el periodo de su gerencia, su administración, ocupó cargos no solamente de responsabilidad con los bancos de sangre, sino también con salud pública y los laboratorios en el Instituto Nacional de Salud. El doctor Mauricio Beltrán es también investigador, ha sido miembro fundador también de Acobasmet y participa también en las actividades del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, GESIAN. En este momento ocupa un cargo muy importante en la OPS y OMS. Es un asesor regional para los servicios de sangre y trasplante. Y ha tenido también la gentileza de acudir a nuestro llamado y nos va a tocar aspectos sobre un tema que es de mucha importancia. Tiene una especial importancia en este momento en Colombia porque hay algunas inquietudes, algunas iniciativas en relación a tener la posibilidad de tener este servicio de producción de hemoderivados en Colombia, dado que, bueno, todos sabemos
El uso del plasma se ha reducido de manera importante como producto terapéutico en transfusiones. Hay también una producción de plasma que probablemente está un poco subutilizada. Y yo creo que esto es una perspectiva que hay que ver, pero muy bueno sería conocer directamente del doctor Mauricio Beltrán cuáles son los lineamientos de la OPS y la OMS en relación a esta posibilidad de oferta de medicamentos derivados de plasma y situarlo en nuestra condición, en países de bajos y medianos desarrollos, ingresos. Muchas gracias, doctor Beltrán, por aceptar nuestra invitación. En nombre de Acobasmed, este agradecimiento y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Gracias, doctor Cortés. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien, Mauricio. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los colegas de Acobasmed, a la Oficina Nacional de OPS en Colombia que facilitó también esto. Agradecerles y obviamente gracias a todos los colegas de Colombia y de otros países que se encuentran unidos a esta presentación. Me alegra mucho participar en la sesión de Acobasmed. Extraño obviamente los momentos presenciales, pero bueno, este es que sea un momento más para reencontrarnos con muchos de los colegas que estuve viendo los nombres, están unidos. Voy a compartirles, como bien decía el doctor Cortés, un documento que recién la Organización Mundial de la Salud emitió respecto a cómo aumentar o a mecanismos, propuestas para aumentar la oferta de medicamentos derivados del plasma en países de medianos y bajos ingresos. Esta es más o menos la guía de la agenda que voy a tratar de cubrir. Un contexto, los productos derivados del plasma, llamar la atención, bien como ya lo mencionó Paula, los medicamentos esenciales, o sea, seguimos hablando de plasma, venimos hablando de plasma rico en plaquetas, ahora de plasma para uso industrial, y al final un poco centrarme en las recomendaciones. Sin duda, la oferta de componentes sanguíneos, de hemocomponentes y hemoderivados juega un papel muy importante en la recuperación de la salud y el tratamiento de muchos de los eventos que ustedes bien conocen y en los cuales trabajan los servicios de sangre para aportar estos hemoderivados. También, obviamente, los productos farmacéuticos derivados del plasma aportan mucho en el tratamiento en diferentes eventos. Sin embargo, esta distribución, tanto para los hemocomponentes o para los hemoderivados, la oferta o el acceso, presenta todavía en nuestra región, en América Latina y el Caribe, unas brechas importantes y unos desafíos en torno al acceso y al suministro, al tipo de donación, a procesos de calidad y seguridad, y obviamente eso lleva a una discusión respecto al suministro de la sangre y los componentes, sobre todo considerando que la Organización Mundial y en acuerdo con los países reconoció a los hemocomponentes y hemoderivados, algunos de los hemoderivados, como medicamentos esenciales. Y esto, obviamente, cuando se analiza la disponibilidad de hemocomponentes por el ingreso, diferenciando por el nivel de ingreso país, resalta mucho más esas brechas en torno al acceso, como países de medio y bajo recurso tienen brechas más importantes en el acceso a hemocomponentes y productos sanguíneos. Solo para poner en contexto los dos planes, el de Organización Panamericana de la Salud, que tiene las 4 estrategias, y una de ellas llama la atención a integrar los servicios de sangre a los sistemas de salud bajo diferentes escenarios. Uno de estos que vamos a tratar hoy es vincularlos también, no solo como productores de componentes, sino también como facilitadores o productores de plasma para el fraccionamiento. Y de igual manera, el plan mundial que se emitió el año pasado por la OMS llama la atención sobre fortalecer los programas y los servicios de sangre en torno a 4 componentes que son muy similares a los planes, al plan regional.
100% donaciones voluntarias, implementar un sistema de calidad, hacer servicios más eficientes y sostenibles y aumentar el acceso a plasma o a productos médicos de origen plasmático con base en el uso de plasma doméstico. Y es así que el año pasado, este año se emitió la guía sobre la cual se basa esta charla para dar una línea a los países respecto al uso del plasma y su producción en el contexto de medicamentos. Bajo algunas consideraciones previas que ya había tenido la Organización Mundial de la Salud sobre cómo hacer sostenibles los programas, cómo colectar sangre de donantes más seguros y cómo fortalecer el suministro de sangre. Y reconociendo además que la escasez de plasma afecta particularmente a los países de bajos y medios ingresos, un poco también como ya lo vimos en lo de los hemocomponentes, y que en algunos hay dificultades crónicas del suministro de estos productos médicos de origen plasmático, y además hay un riesgo mayor, un riesgo probable mayor de uso de productos no tratados, como plasma y microprecipitados para aquellos pacientes que requieren un suministro continuo de estos productos, de estos medicamentos. También reconociendo la importancia y el valor médico y ético de las donaciones y fortalecer los esfuerzos para que el plasma que se colecta hoy día no se deseche. Y pues como habrán podido ver en muchas de las discusiones que se han tenido recientemente con la pandemia, la preocupación que existe en los sistemas de salud en los países de cómo ser suficientes en buena parte de los productos, ya que un evento como la pandemia puede llegar a complicar el suministro, no solo en vacunas, sino en muchos otros componentes, como bien se evidenció recientemente. En ese orden de ideas, se busca fortalecer el suministro de estos productos en los países y incrustarlo como una responsabilidad importante de los sistemas de salud, como una responsabilidad de salud pública. Fortalecer el aumento y recolección de plasma y su fraccionamiento, implementar obviamente las mejores prácticas de fabricación, identificar las principales barreras para el uso del plasma y obviamente afrontarlas, desarrollar un plan y unas políticas y estrategias para desarrollar el programa. Y tiene como finalidad los responsables políticos, las autoridades regulatorias, los servicios de sangre y obviamente todos los actores que están asociados de alguna manera con el uso, la obtención, el uso, la fabricación de los productos derivados del plasma, los productos médicos derivados del plasma. Como bien se reconoce, buena parte de estos productos médicos derivados del plasma tienen indicaciones clínicas, algunas específicas, otras pueden ser más generales, pero hay una amplia gama, como ustedes pueden ver acá, de eventos en los cuales o bien la albúmina o bien los factores de coagulación, el fibrinógeno, los inhibidores, o los anticoagulantes que pueden ser obtenidos como productos médicos de origen del plasma son usados para tratar diferentes eventos clínicos. De otro lado, reconocer que los productos médicos, que no todos, pero buena parte de los productos médicos de origen plasmático están considerados como medicamentos esenciales, dada que están destinados a tratar algunas enfermedades de gran importancia, bien sean deficiencias congénitas o, como ya lo mencioné, factores de la coagulación, y que la OMS los consideró esenciales porque los reconoce como medicamentos más eficaces y seguros para satisfacer las necesidades de la población en un sistema de salud. Por eso ingresaron a esa lista. Y obviamente esa inclusión hace que los gobiernos reconozcan las necesidades de los pacientes y obviamente evalúen las demandas y generen las mejores prácticas para brindar a los médicos el acceso a estos hemoderivados. Eso marca que los productos sanguíneos en torno a productos esenciales tienen tres bases fuertes en torno al acceso
fortalecer el acceso en términos de asequibilidad, de un costo razonable y una disponibilidad. Y por eso es la discusión en torno a que los servicios sean eficientes y sostenibles también, pero que obviamente el procesamiento de los hemocomponentes y los hemoderivados tenga un costo razonable. Que el enfoque de seguridad se base en una selección adecuada de los donantes y unos procesos adecuados de calidad, que incluyen obviamente las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de laboratorio, de lo cual me voy a referir un poco más adelante, y que además se haga un adecuado uso de la sangre aplicando los diferentes esquemas de uso, bien sea la aplicación de las guías clínicas, la gestión de la sangre del paciente, que está nuevamente o recientemente muy al orden del día, y la vigilancia y hemovigilancia de los eventos adversos. ¿Cuáles son las 3 recomendaciones centrales? Bueno, cuando ustedes revisan el documento van a ver una serie de recomendaciones, pero digamos, seleccionamos 3 recomendaciones puntuales que están citadas aquí: aumentar el volumen de plasma de calidad y seguridad adecuadas, mejorar las prácticas para uso de productos derivados del plasma y generar capacidad y liderazgo para el programa de fraccionamiento de plasma y mejorar la disponibilidad de productos médicos de origen plasmático. Obviamente no van a ser implementadas en este mismo orden, va a depender mucho de la capacidad con que ya cuente un país o la ruta que ya haya recorrido para llegar a viabilizar un programa de fraccionamiento de plasma. Programa basado, teniendo como fuente la sangre, como fuente de plasma, y que una vez cubierto las necesidades de componentes pueda en su orden fortalecer la colecta de plasma para el fraccionamiento a través de estos 3 mecanismos, bien sea el plasma recuperado y obtenido normalmente de las donaciones de sangre completa, o del plasma recurrente obtenido de las donaciones de aféresis, y en un proceso más avanzado y con los considerandos necesarios acorde a las necesidades, establecer programas de plasma fuente a través de mecanismos de plasmaféresis. En este orden de ideas se describen algunos elementos a considerar en estas recomendaciones de aumentar el volumen de plasma de calidad y seguridad. Básicamente promueve insta a los países, a los programas y obviamente a los servicios a reducir el descarte de plasma recuperado, bien sea porque no tiene una calidad, dentro de las causas de este plasma que se descarta, una calidad insuficiente por diferentes aspectos, o por capacidad técnica y financiera para poner en marcha un programa nacional, por escaso volumen, porque los servicios no logran acoplar suficiente cantidad y sobre todo en los modelos fragmentados donde no hay economía de escala o interrelación en las redes para poder llegar a sostener volúmenes adecuados que permitan el desarrollo de un programa nacional de plasma, porque no hay implementación de mecanismos de calidad como las buenas prácticas de manufactura, o porque no hay las pruebas adecuadas para cumplir lo que el fraccionador requiere en términos de la aceptabilidad del plasma adecuado, y porque no hay una adecuada infraestructura para el almacenamiento y transporte de este componente. También, obviamente, el escaso uso en algunos países todavía de la obtención de plasma recurrente vía aféresis. Traje esta diapositiva solo para ilustrar un poco cómo para 2017, con lo que se separa actualmente, que informan los países, tenemos más o menos 8 millones de litros que podrían estar disponibles, y, perdón, 833,000 litros disponibles, y si avanzamos a aumentar la colecta el fraccionamiento de plasma de sangre total a plasma obtenido a un 80%, podemos tener 1.660.000 litros, casi acercándonos a los 2 millones de litros disponibles para
fraccionamiento en la región. Aquí, me disculpo, no son 8 millones, son 833.000, hay un 3 de más. Es decir, se dobla si se hace una mejor obtención, o se aumenta la obtención de plasma obtenido de las donaciones. Solamente se duplica la oferta actual de plasma que podría llevarse al fraccionamiento, y que solo, como vamos a ver más adelante, algunos países lo utilizan como tal. De otro lado, la colecta de plasma, o el uso más bien de la aféresis como mecanismo para la obtención de componentes, incluyendo el plasma, es muy variable en la región. Muy pocos países han implementado de alguna manera esta técnica, lo cual son parte es parte de los mecanismos que OMS, OPS promueven, que podría fortalecerse y mejorarse para la recolección no solo de hemocomponentes, sino también en miras al desarrollo de un programa nacional de plasma para uso industrial. La siguiente recomendación tiene que ver con mejorar las prácticas para el uso de productos derivados, es decir, establecer guías de práctica clínica basada en la evidencia, que permitan de la mejor manera depurar en qué de los eventos que describimos antes, dónde están las recomendaciones adecuadas, qué tipo de producto médico debe ser usado allí, si es un factor, si es la albúmina, cuáles son las mejores indicaciones clínicas y cuáles son el tipo de pacientes adecuados para estos componentes. Y en algunos casos también se insta a la cooperación entre países que puedan mejorar el suministro de productos médicos, es decir, compartir los excedentes. Algunos países ya están comprando, por ejemplo, factores de la coagulación recombinantes y no usan factores plasmáticos. Podrían, sin embargo, facilitar el plasma para compartir estos excedentes con países que lo puedan usar, o hacer como en algunos países se tiene en uso mixto, tanto factores recombinantes como factores plasmáticos. Y esta es la tercera recomendación, que es la creación de capacidad, que a mi juicio, con el planteamiento que hacía el doctor Cortés, podría ser parte más bien del inicio o concomitante, pero con con una central atención en el proceso que Colombia como tal podría desarrollar. Primero, en esa evaluación de capacidad o creación de capacidad y toma de decisiones, la evaluación de las necesidades locales, cuál es el diagnóstico, cuáles son los pacientes, conocer el número y el tipo de pacientes que requieren este tipo de productos obtenidos del plasma, productos médicos obtenidos del plasma. ¿Cuál es la cantidad de productos? Obviamente, estimándolo, si hacemos las estimaciones que acabo de hacer con el plasma, y obviamente considerando la producción acorde con cada litro de plasma, cuánto de estos hemoderivados, productos médicos de origen plasmático podemos obtener, puede hacerse un estimado de lo que el programa podría considerar como productos de interés a desarrollar en el programa. Y obviamente las pautas clínicas consensuadas para el uso adecuado, como ya se mencionó. Establecer como segunda instancia cuál es el estado de recogida de sangre y plasma. Hay un programa nacional de sangre. ¿Cuál sería el desarrollo, o cómo adecuar, ajustar los procedimientos de recolección de plasma? Y, muy importante, lo vamos a ver más adelante, las buenas prácticas de manufactura. Un mecanismo regulador. El país tiene una agencia con la que cuenta para la inspección, vigilancia y control, y la estimación y la aproximación de la verificación de las buenas prácticas de manufactura, que lleven a los servicios de sangre a acercarlos al cumplimiento que exigen los fraccionadores, las empresas fraccionadoras. Y cubiertas estas instancias técnicas, habrá que hacer otras consideraciones de tipo económico y ver cuál es la mejor estrategia y enfoque para llegar a desarrollar el programa o llevar ese plasma de fraccionamiento hacia la obtención de productos médicos de origen humano.
Esto obviamente, permite generar la institucionalidad, los recursos financieros, los recursos humanos y que garantice el sostenimiento a futuro de un programa eficaz en la medida que se organiza con base en unas necesidades y considerando los diferentes ámbitos de las instituciones que además de los servicios de sangre deban ser involucradas. Y para eso se requiere, una vez reconocido, una vez hecho ese diagnóstico, generar una política que lleve a considerar que el país va a entrar en desarrollo de un programa nacional por los considerandos previos de las necesidades que existen, del cumplimiento de mecanismos de calidad, de que sus servicios de sangre se comprometen a cumplir las buenas prácticas de manufactura, en fin, con todos los considerandos. Y esta política hace que de alguna manera se identifique cuál es la entidad que va a desarrollar esa política y que va a hacer el seguimiento, como lo hace hoy día con los hemocomponentes en términos del seguimiento del acceso, del suministro y de los sistemas de calidad y de seguridad. Generar el programa entonces con recursos sostenibles en términos de recursos económicos y de recursos humanos y crear toda la institucionalidad para el cumplimiento de las normas y la organización del sistema y del sistema regulador. En ese mismo orden de ideas, hacer el checklist en esta creación de capacidad de otros aspectos como el origen del plasma con un adecuado mecanismo de selección de donantes. Colombia cuenta con una herramienta que entiendo está recientemente actualizada, participa en las discusiones nacionales, en las discusiones internacionales, que a propósito la organización panamericana está llevando a consulta la modificación de los criterios de elegibilidad para ponerlos más al día, dado que es un documento de 2009 e incorpora junto con la OMS, aunque son dos documentos similares pero no idénticos, dado que el regional tiene algunas características particulares por los desarrollos de América Latina y el Caribe. Además, la verificación de las buenas prácticas en ese contexto de checklist o de verificación de la capacidad, las buenas prácticas de laboratorio para la aplicación en los procesos de tamizaje para los diferentes agentes infecciosos y la implementación, desconozco en este momento si Colombia ya hizo la adopción de las buenas prácticas de manufactura que permiten de una manera entre una combinación técnica y administrativa la mejor organización de los servicios de sangre y de los procesos que llevan aquí y de un papel muy importante que garantice la trazabilidad de todos los componentes, que es fundamental no solo para los hemocomponentes, sino también para los hemoderivados. Las guías de práctica clínica y obviamente el desarrollo o el fortalecimiento de la unión del programa de hemovigilancia que existe con el futuro programa de farmacovigilancia o los eventos de farmacovigilancia aplicados a los eventos que podrían o que involucren los eventos que podrían surgir del uso de los productos médicos de origen plasmático. Son dos en para fortalecer un poco esta capacidad. La OMS ha sacado dos directrices, una reciente, muy reciente, que es la guía de centralización de procesos, de centralización del testeo, del tamizaje y algunos procesos de banco de sangre para fortalecer capacidad y llevar a que haya mayor capacidad para la colecta y para el procesamiento de plasma con fines plasmáticos, con fines de producción de componentes plasmáticos, de derivados plasmáticos, y una que no es tan nueva, pero que está traducida y se va a poner en circulación a partir del próximo mes, que son las directrices sobre las buenas prácticas de manufactura. Es el documento de buenas prácticas de manufactura para bancos de sangre que está en español ya, y que la OPS lo pondrá en circulación en unos días para que los países puedan apoyarse para su normatividad y obviamente los servicios de sangre puedan apoyarse para su implementación, su discusión, su formación
en torno a aspectos como los conceptos de aseguramiento de calidad en los diferentes procesos, la colecta, la separación, los análisis, la distribución, la liberación de productos, el manejo de los errores y la reducción de errores, y obviamente garantizar toda la documentación adecuada y la trazabilidad, que son muy importantes tanto para la agencia regulatoria, que verificará no solo para los hemocomponentes, sino también ahora para los hemoderivados o para el plasma con fines de hemoderivados, de convertirse en hemoderivados, pueda la agencia y el fraccionador fortalecer esta revisión de la trazabilidad y de los procesos. Y obviamente cumplir las auditorías e inspecciones tanto de la agencia como del fraccionador. En esa creación de capacidad, entonces, obviamente, ya si hay todo este checklist, se pueden retomar estas dos primeras propuestas de mejorar el aprovechamiento del plasma y de llevar el camino de iniciar con plasma recuperado, plasma de las donaciones habituales, y en los países donde la aféresis sea una técnica que esté más aplicada, tenga mayor aplicabilidad en los países, mayor cobertura, puede hacerse uso del plasma recurrente y progresivamente llegar a plasma fuente a través de la obtención o la instalación de escenarios de plasmaféresis, establecimientos de plasmaféresis. Todo esto y todo este checklist que hemos mencionado es lo que las va a llevar a la autorización para la extracción, análisis y procesamiento de plasma, obviamente de sangre y plasma, para uso en la industria de la obtención de productos derivados, productos plasmáticos, productos derivados del plasma. Y es lo que tiene que comprobar la agencia regulatoria. Por lo tanto, es clave que la agencia regulatoria, por un lado, que existe, en Colombia obviamente existe, pero que tenga la posibilidad de verificar ante un documento como son las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de laboratorio, un checklist de cada uno de estos elementos descritos previamente en torno a la capacidad. Por otra parte, la agencia regulatoria también es monitoreada por la OMS, en un proceso nuevo en el cual sangre está incluida dentro del Global Bench Tool, o el mecanismo global de evaluación para autoridades regulatorias, donde el componente de sangre es un componente esencial. Por lo tanto, se chequea por la OMS, es una de las autoridades que cumple para esa inspección y obviamente le facilita mucho más a la agencia y al país también la inspección y la discusión en torno a la inspección y las mejores prácticas para autorizar a los servicios de sangre a que puedan ofertar plasma para fraccionamiento. Un poco entrando ya en la realidad ahora de los países, el suministro actual básicamente se basa en dos mecanismos. El suministro actual en la región de productos médicos derivados del plasma, o bien por importación de productos comerciales o por producción de derivados a partir de plasma del país, que sucede en los países que ustedes ven allí. Ecuador está resaltado porque ocasionalmente hizo un envío, está nuevamente revisando su norma para volver a retomar, pero básicamente estos son los países que tienen de alguna manera, bien sea por producción o por importación, perdón, los países que están abajo por producción de derivados del plasma. Ahora, el mecanismo puede ser diferente con el plasma para fraccionamiento nacional o fraccionamiento por contrato. Es decir, de estos países que están aquí señalados, Argentina, Cuba, Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, algunos utilizan el fraccionamiento a través de plantas nacionales, estatales en estos tres casos, o a través de fraccionamiento por contrato, como sucede con los demás países, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, que son, digamos, como las dos modalidades
que existen para el fraccionamiento del plasma y que deben llevar obviamente a los países a la evaluación, la siguiente parte, la consideración económica, que no solo son los componentes técnicos, esto tiene un componente obviamente de política, regulatorio, técnico, ¿no? Por eso es un proceso, es una generación de capacidad, y también considerar el componente económico de qué es más pertinente al país, qué le sale más costo efectivo a los sistemas de salud, si contratar un fabricante de otro país que realice el fraccionamiento, obviamente con las implicaciones de enviar el plasma a un fraccionador externo autorizado por las OMS y autorizado por las agencias también de medicamentos, de productos médicos de origen plasmático, obviamente medicamentos, o establecer una planta de fraccionamiento nacional que es mejor, o el fraccionamiento por contrato que como lo mencioné ya, es bastante más o relativamente más fácil de implementar hoy día, que permite manejar volúmenes no tan grandes de litros para su procesamiento, de lotes de litros de plasma, bien sea que pueden oscilar de 10.000 o 50.000, dependiendo del fraccionador, obviamente. El coste de cumplimiento de las especificaciones del plasma, ¿no? Además de poner al día esa capacidad, hay que empezar a hacer los chequeos de cuáles son las ofertas, qué es lo que quiere el país, cuáles son las exigencias del fraccionador, no solo esas especificaciones técnicas, sino también la disponibilidad para la infraestructura, para el transporte, para el almacenamiento, también valorar el costo invertido en este modelo de recuperación, de transporte, desde ciertos centros. Por eso, cuando los modelos son muy dispersos, colectar plasma de diferentes sitios puede ser más costoso que en continuar comprando plasma o comprando productos médicos, es decir, producto comercial, o entrarse en esta tarea. Todo eso se tiene que valorar en la oferta económica. Los costes de suministro y transporte al fraccionador, la duración del contrato, obviamente eso cambia. Las empresas fraccionadoras generalmente buscan tener contratos a largo plazo, lo cual también es conveniente para el país, pero se tiene que valorar entre ese contrato la capacidad, cómo se va a pagar con parte del producto, se va a pagar con plata para pagar el procesamiento, un proceso mixto. Todo esto lo tiene que definir el país en este modelo, ya cuando se acerca, cuando ha hecho un checklist, cuando ha hecho el análisis de necesidades, la verificación de capacidad, empezar a explorar entre el checklist de lo que tiene que cumplir y lo que costaría al sistema de salud. No estoy hablando de lo que financie propiamente el Estado, sino cuánto le cuesta al sistema de salud hacer todo este recorrido. Y eso obviamente también teniendo en cuenta las consideraciones legales del producto, cómo se va a comercializar, cómo se hace el acuerdo, el plasma lo comercializa el mismo fraccionador, lo comercializa otra instancia, otra empresa, cómo se cumplen cómo se cumplen todas estas normativas legales que se han establecido, que se van estableciendo para que realmente el plasma condiciones de calidad y seguridad. Por tanto, todo es un proceso de evaluación de costo-beneficio de esta capacidad y de este desarrollo. Y en este proceso, ahí, además de, obviamente, quien dirige y coordina el programa en términos del acceso y en términos de ver que el plasma cumpla las expectativas de seguridad y calidad y que realmente esté llegando a los pacientes que lo requieren y se estén cumpliendo estos diagnósticos que se hizo en torno a qué pacientes necesitan qué tipo de productos. Otras agencias como el fraccionador y como la agencia de inspección juegan un papel muy importante en ese proceso final una vez tomemos la decisión, o una vez, perdón, el país había tomado la decisión
de desarrollar o enviar su plasma o fraccionar su plasma doméstico para obtención de productos médicos. Los acuerdos de calidad, la verificación, las especificaciones. Entonces, tanto el fraccionador como la agencia tienen que hacer toda una verificación de todos estos procesos y firmar una serie de acuerdos con los servicios de sangre, donde estarán mediadas, obviamente, por la forma en que el país haya organizado el programa nacional. En últimas, y ya para ir cerrando, los medicamentos derivados del plasma son considerados medicamentos esenciales porque tienen un alto impacto en el tratamiento de algunas enfermedades como las deficiencias congénitas o los factores de coagulación para la hemofilia, enfermedad von Willebrand y otros. Hay una escasez global, está al día la información de una escasez global, especialmente los países de bajos y medios ingresos. Y hay obviamente también, hay una escasez de productos médicos plasmáticos, pero también hay un desperdicio, particularmente en los países de bajos y medios ingresos, por el no aprovechamiento del plasma y la mayoría termina siendo desechado. Un porcentaje que fluctúa entre el 20 y el 30%, eso lo estamos viendo con el reciente informe, es usado para transfusión, con variabilidad en algunos países. Y hay unas acciones propuestas para aumentar el acceso a estos productos médicos de origen plasmático, como las que ya hemos descrito, las que ya he descrito, de evaluación, de establecimiento del programa, de procedimientos, verificar los procedimientos de recolección, cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, fortalecer la autoridad y ver obviamente las consideraciones económicas y las medidas reglamentarias. En últimas, la guía es una hoja de ruta para todos los interesados y lo que promueve es fortalecer, llegar ojalá a una suficiencia eventual de los productos derivados plasmáticos en los países de bajos y medios ingresos. ¿Por qué el enfoque a bajos y medios ingresos? Porque los países de altos ingresos ya tienen resuelto el tema, completamente el tema del abastecimiento de productos médicos y a costos razonables, y muchos de ellos usan el plasma doméstico o son enviado el plasma, es enviado el plasma doméstico para fraccionamiento. Finalmente, el plasma, reconocer que es un recurso nacional que ética y pragmáticamente no debería descartarse, que esto mejoraría la salud pública, la resistencia del sistema sanguíneo en situaciones de crisis como la actual pandemia, porque puede tener una respuesta propia, con su propio plasma y no depender de las fluctuaciones que pueden tener el suministro de componentes en una situación crítica como la actual. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la excelente presentación. Creo que nos ilustra bastante cuál es la necesidad, cómo debemos organizarnos para afrontar esta posibilidad. Estamos abiertos a la participación de quien está interesado en hacer preguntas. No veo aún preguntas en el chat. Yo podría comenzar con alguna pregunta para la doctora, del doctor Mauricio. La doctora Paula, sí, hay una cosa que preocupa. Entendemos la utilidad que tiene el uso del plasma rico en plaquetas, pero no sé si pasa en Guatemala. Acá uno ve que en cualquier lado preparan plasma rico en plaquetas. Sí, evidentemente. Yo creo que en Colombia todavía no hay una normatividad, no creo, al menos no la conozco en relación a eso, y verdad, en cualquier consultorio. O sea, uno entra a cualquier curso y a alguien se le da por decir que el plasma rico en plaquetas sirve para tal cosa y enseña cómo se prepara y cómo lo hace. Correcto. No parece haber un control sobre eso. ¿Eso pasa en Guatemala? ¿Qué experiencia han tenido ustedes en eso? Correcto. Hemos estado muy preocupados, precisamente por eso traje esas figuras y hice ver la popularización del uso como quien recomienda, pues, no sé, unas pastillitas para la tos o sea, muy populista la publicidad de un producto tan delicado
equivocado. Entonces, con esta preocupación, lo hice ver en la presentación, Armando, porque sucede igual. Guatemala, cualquiera, como se oyó, que esto puede servir, más que todo, creo que el que más nos denostó fue el campo de la estética, porque la gente cree que bajo cualquier circunstancia esto lo prepara, le saca al paciente, hace cualquier cosa, vuelve a hacer unas inyeccioncitas, se lo aplica como para, digamos, equiparar a todo lo que se hace en estética como digamos, las inyecciones de colágeno, etcétera, y demás cosas. Entonces, creo que sí se necesita normar, que es lo que tú estabas diciendo. Guatemala no está normado. De hecho, por eso tuve que traer normativas de otros países sí lo tienen normado. Lastimosamente en Europa sí lo norman, ahí lo han usado bajo ciertas circunstancias, pero en Guatemala no. Entonces somos, tal vez por eso dejaba las interrogantes abiertas, ¿verdad? ¿Quiénes somos los encargados de hacer esto? Seremos los bancos de sangre, los servicios de transfusión, que bajo un programa o una sombrilla de nuestra, digamos, autoridad sanitaria competente nos acerquemos y hagamos algo al respecto, o también las sociedades científicas como parte importante de todo lo que, digamos, hacemos los profesionales de esta disciplina, pues nos apoyen en alguna medida, ¿verdad?, a lanzar ciertas cosas que se puedan generalizar o ciertos, o a normar o a dictar algunas técnicas que se pudieran normar y adoptar en los diferentes países bajo la preocupación de que las sociedades científicas están compuestas por profesionales expertos en la materia y que saben realmente tanto de los beneficios en algunos casos como de, digamos, las consecuencias que puede tener el ser mal utilizado un producto. Muchas gracias, Paula. Por acá un comentario de María Luciana, de Argentina, sí. Dice que lo usan mucho los centros de estética y no lo realizan profesionales. Totalmente, tal sí, cual, es que lo que está sucediendo. Ajá. Yo solo comentaría, Armando, que esto es un poco la situación que tuvimos reciente en la pandemia con el plasma convaleciente. Total. Muchos países y no pudieron normar, pese a que nosotros hicimos una recomendación, nosotros la Organización Panamericana de la Salud hizo una recomendación de cómo regularlo. Algunos países, bueno, unos países, bueno, Colombia lo hizo con su agencia reguladora y con su autoridad para el programa. Pero muchos países no supieron ubicar ni en el entorno de la sangre ni en el entorno de los medicamentos el plasma de convaleciente. Nosotros no tenemos, por ahora como organización, no estoy seguro que como la OPS, estoy seguro que no, y no estoy seguro como la OMS, pero la tendencia es que debería ser regulado por las agencias que controlan los productos médicos de origen humano. Es decir, en el caso nuestro en Colombia como el INVIMA, con seguramente una discusión técnica con la sociedad y con el programa de sangre. Correcto. Así debería ser. Mauricio, no conozco ninguna iniciativa privada en Latinoamérica en relación a plantas de fraccionamiento. Pero la experiencia que hay son básicamente iniciativas estatales, ¿cierto? Sí. Hubo una en Argentina. ¿Cómo se percibe esto? ¿Cuál ha sido la experiencia en otros países, si conocen, no sé, de iniciativas privadas? Entiendo que parte de que esto haya sido un poquito sectorizado a las partes estatales, un poco de precaución en cuanto a algunos intereses económicos que pueda haber al respecto y tal vez blindar un poco de esa situación. Bueno, especialmente en nuestros países, con todas las dificultades que conocemos que se manejan acá. ¿Cuál sería la recomendación, por ejemplo, para el caso de Colombia? Si es que puede dar alguna recomendación al respecto, si debe haber algún tipo de prevención en relación a esto, qué tipo de medidas. Ya conocemos pues la necesidad que hay que hacer algo, ya sea por iniciativa propia o haciendo contrataciones con apoyo de otros países. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, hay que hacer algo, pero ¿cómo considerar ese punto, que puede haber iniciativas privadas en relación a este propósito? Yo creo que más allá de la discusión público-privado, pues obviamente América Latina tiene las plantas públicas, una iniciativa privada en Argentina que no progresó, duró un tiempo.
Pero yo creo que, como bien lo menciona la guía, los países tienen que hacer una evaluación de cuál es el escenario más costo efectivo que le sale al país. Entrarse en un proceso de desarrollar una planta o hacer un fraccionamiento por contrato o por encargo, como se llama, y qué es lo que es más costo efectivo en términos del acceso a los productos para los pacientes, pero también costo efectivo para estabilizar los gastos del sistema. Yo pienso que ese es el análisis que tiene que hacer Colombia como tal y poner en la balanza, bueno, si desarrollo, si hago un desarrollo, ¿cuánto me cuesta? Si no hago un desarrollo y hago un fraccionamiento por contrato, ¿cuánto me cuesta? Y si ese fraccionamiento por contrato, ¿cuánto me cuesta hacerlo con una empresa, un fraccionador privado? ¿Cuánto me cuesta hacerlo con un fraccionador estatal? ¿Cuáles son las ventajas de que sea un fraccionador estatal? Obviamente hay unos principios que están descritos por la OMS y por la ISBT en torno a los principios éticos de la sangre es donada voluntariamente, no hay un costo y hay toda una discusión en que los bancos hacen el proceso y la custodia de este bien, y es lo que el país tiene que definir cuál es el carácter que da. Sin duda, debe haber una compensación y un reconocimiento por todo, como sucede con la sangre, ¿no? La sangre en teoría no tiene, la sangre como tal no cuesta, pero cuesta su mantenimiento, cuesta etiquetarla, el recurso humano que se utiliza para eso, y tiene que haber un reconocimiento. Por eso es muy importante es que se establezcan las reglas de juego para los servicios y las reglas de juego el escenario de necesidad, que es el que me va a llevar a mí a cuánto de verdad debo. Nosotros hace unos años tratamos de hacer un ejercicio en ese sentido de cuánto le cuesta hoy al país, el abastecimiento de la manera actual que lo tiene. Eso es una cifra que no está muy clara y tal vez por allí podrían pensarse. ¿Satisface cuánto cuesta el abastecimiento actual de productos médicos de origen plasmático que tiene el país bajo la que tiene actualmente? Paula, hay algunas observaciones en relación a tu presentación. En parte les preocupa que haya una falta de regulación al respecto. ¿Cómo han podido ustedes manejar eso? Si se siguen por recomendaciones de procedimientos operativos, estándares internacionales. ¿Cómo evitar que los profesionales de la hemoterapia lleguen a incursionar en áreas de la medicina estética? También Mira, pues claro, yo queriendo hablar. Sí, te decía que sí, vi la pregunta y de hecho la contesté, se la traté de contestar ahí por si la quería. Sí, preocupa esto y hago ver, obviamente si la autoridad sanitaria no está en la capacidad de inspeccionar algo y de decir se está haciendo bien o mal, porque no hay regulación. Entonces, al no haber regulación, la autoridad no hace lo propio. En nuestro caso, ¿cómo funciona? Justamente estaba poniendo, nosotros seguimos esquemas normados y basados en estándares internacionales y así tenemos nuestros procedimientos operativos dentro de nuestro sistema de calidad, pero porque lo estamos haciendo así y porque lo seguimos por nuestra convicción y porque realmente tenemos una oficina de acreditación que, bueno, sigue estas normas como nosotros estamos diciendo, pero a nivel general la autoridad reguladora, el programa nacional, quien debe de dictar normas, como no hay regulado nada, no hay quien diga que esto se está haciendo bien o mal a la hora de una inspección. Entonces, esa es la razón por la cual proliferan estas clínicas y entonces sí corremos ese peligro de que definitivamente la gente que se dedica a esta comercialización de la estética y todo, quiera incursionar en la medicina transfusional de una manera ilícita e impropia, porque realmente no están haciendo bien las cosas. Paula, tiene una inquietud en relación a la rotulación de esos productos que ustedes producen. Sí. ¿Ustedes dan alguna indicación de, sí, naturalmente, de la preservación, la vida útil del producto? Claro. ¿Se acercan algo del uso de la dosificación o algo? ¿O eso queda a potestad del médico? No, sí. Digamos, el médico le da el seguimiento, nosotros también, pero por supuesto el médico es el garante y el
facultativo de, digamos, de la efectividad del tratamiento, porque, digamos, si es algo que ha sido en cirugía y algo que ellos quieren evitar, digamos, una artroscopía, etcétera, volver a someter, digamos, al paciente a ver cómo va su procedimiento, pues creo que a nivel radiológico ellos han podido darle este seguimiento de mejor manera y seguir infiltrando al paciente en este caso. En el caso igual, si se puede comprobar por, digamos, por imágenes, si ha sido asociado a huesos. Si tú hablas, digamos, de ya el producto utilizado en oftalmología, que le da el seguimiento al oftalmólogo, porque es un paciente de consulta externa, etcétera, sí, nosotros damos un instructivo donde el paciente tiene que seguir las instrucciones. Le damos para, por ejemplo, el tratamiento, los frascos que van a estar para un mes. Obviamente hay producto de sobra, él sabe que si ya tiene 5 días refrigerado y aunque no lo haya terminado, definitivamente lo puede, digamos, descartar y abrir el nuevo frasco para evitar cualquier tipo de contaminación. Y sabe en qué orden, digamos, lo va a ir usando, cómo los debe de conservar en su casa, y el seguimiento, pues después en los controles de la cita se va viendo, digamos, la mejoría. Realmente tengo varios pacientes así que han mejorado ostensiblemente, pero como tú dices, sí tiene que tener, digamos, las directrices, cómo conservar el producto, la rotulación del producto, todo va rotulado. Igual si yo mando algo a sala, digamos, del producto porque va a ser utilizado, todo tiene que ir con todas las debidas rotulaciones y las respectivas rotulaciones. Gracias. Hay una participación de la doctora Rocío Parra, dice que sí, evidentemente hay una iniciativa de fraccionamiento de una planta local en Colombia, y que hace un llamado para que todos vayamos hacia el mismo objetivo, naturalmente con unas claras reglas de juego, y que lo que se trata fundamentalmente es de utilizar el plasma para entregar los medicamentos al sistema de salud, que hay una deficiencia importante. Bueno, hay una mano levantada cuando Adriana... Mauricio, perdón. Sí, hay una mano levantada. Real. No la veo. Sí, Adriana. Adriana. Sí, por favor, Adriana. Que mejorar las gafas. Buenas noches para todos. Una gotica de plasma con plaqueta puede ayudar. Sí, ahí te vamos a mandar. Doctora, muchas gracias por su presentación, al igual del doctora. De todos, pues yo he trabajado el plasma rico en plaquetas en el Hospital de la Policía más o menos, yo creo que más de 10 años. Y nosotros estandarizamos, no podemos hacerlo en tubos pequeños, en cantidades pequeñas, porque los recuentos plaquetarios no nos daban dependiendo de la centrifugación. Cuando veo su estudio, doctora, y su experiencia, pues de pronto en su momento nosotros no lo podíamos hacer y decidimos hacerlo como si fuera una unidad de plaquetas. Y así se estandarizó. Y se estandarizó también el tiempo, porque no nos daba, digamos que las plaquetas duran 5 días, pero empezamos a probar del día 5 al día a 24 horas y vimos que funcionó mejor 24 horas después. En Ay, la perdimos. ¿No te escucha, Adriana? Qué pena, y tan bonito lo que estaba diciendo. Y sí tiene mucha realidad en lo que está diciendo. Los volúmenes pequeños. Yo empecé con volúmenes pequeños en tubos, ¿verdad? Y como ella dice, estandarizando en una centrifugación. No, pero igual no lo puedo hacer porque el recuento debía superar el mayor 1 millón plaquetas por microlitro, y eso no nos da para el tipo de ingenio que se iba a aplicar o iba a hacer. Entonces realmente lo decidimos así porque pues eran injertos muy grandes, era prohibidos de arma de fuego, la reconstrucción de cara, bueno, maxilares, bimaxilares, en fin. Digamos que nuestra experiencia ha sido pues muy buena, digamos que a través de sus otras ayudas diagnósticas afectado el plasma rico en plaquetas, pero
digamos que nos faltó documentarlo más. Definitivamente una de las preguntas que yo tengo para hacerles, ¿ustedes tienen un recuento estandarizado para esas cirugías cuando llevan el producto, el plasma rico en plaquetas, para que funcione? ¿Es indistinto? No. Y ustedes hacen exámenes previos antes de someter al paciente donante. Lo trabajamos, es autólogo. ¿Trabajan heterólogo? ¿Cómo hace? Ok, perfecto, voy a ir contestando. En primer lugar, sí, estoy totalmente de acuerdo cuando se trata, digamos, de injertos o de necesidades de cubrir áreas grandes o extensas, por ejemplo, puede ser en heridas o puede ser en un montón de cosas. Estamos hablando de grandes áreas o mezclar con huesos largos, la cantidad de tubo es totalmente insuficiente. O sea, se necesitan volúmenes grandes y no me cabe la menor duda que le haya funcionado bien. Nosotros fuimos avanzando de una técnica, como mencioné, muy manual, muy pequeña, sacando muchos tubos y estandarizando tiempos de centrifugación, temperaturas y todo, hasta, digamos, ya este método que les planteo. Con respecto a lo que usted me está comentando de lo que es los niveles basales de plaquetas, nosotros trabajamos factores de crecimiento derivado de plaquetas y tomamos aquellos, obviamente, que estén en la cantidad de 2000 para arriba, que es entre 1000 y 2000 para arriba, que es la cantidad límite que vimos, que todos estaban en el promedio de 1000, 1200, entre 1000 a 2000 hacia arriba, si es más, mejor, pero no menos de esto, porque, digamos, vimos que los plasmas pobres en plaquetas que tenían, digamos, recuentos por abajo de 600, eran recuentos demasiado bajos y no es que no fueran a ser efectivos, eran efectivos en una parte, pero notábamos que los tiempos de recuperación del paciente se alargaban, definitivamente por la poca carga, digamos, de crecimiento. Con respecto a un nivel basal de plaquetas, tratamos de que las plaquetas sean dentro del rango normal alto para que produzcan este tipo digamos, de este nivel de factores de crecimiento. Eso por un lado. Y por el otro lado, la otra pregunta que me hacía, creo que ya se me olvidó, pero era referente a... ¿Me la puede recordar, Adriana? Sí, doctora. Ustedes utilizan donantes. ¿Esos donantes son autólogos o también heterólogos? Sí, ya me recuerdo, sí, ahora ya tengo bien la pregunta. Sí. Los donantes, la gran mayoría son autólogos. En muy pocos casos hemos usado, digamos, donantes halogénicos, ¿verdad? Halogénicos porque, digamos, esté en una condición el paciente que si lo queremos para trauma, le vamos a causar más perjuicio que beneficio si él es el propio donante. Pero un gran porcentaje son autólogos y bajo esta, digamos, premisa de que son autólogos, creo que la pregunta era qué hacer con el resto, digamos, de exámenes o cómo entregar este producto al propio donante. En el caso de los donantes autólogos, solo le sacamos y le trabajamos lo que es el gel plaquetario sin, digamos, ninguna prueba. Ahora, si el donante entra como halogénico, es como que entrar a donar una unidad de sangre y se somete a todo el proceso de cualquier donación de sangre con todos los requerimientos de que se necesitan para ser donante de sangre en cuanto a pruebas, a requisitos, etcétera. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, doctora. ¿Y ustedes han evidenciado reacciones adversas en esos donantes heterólogos? Porque realmente yo sí no me he atrevido a hacer eso heterólogo. No, han sido muy pocos casos, pero no han habido reacciones adversas, digamos, no tenemos documentada. También, como le digo, es un bolsón muy pequeño. Recuerdo yo tal vez unos 3 casos que hubo necesidad de que el médico quería y animarse por lo extenso, digamos, de la cantidad que íbamos a necesitar, tal y como usted hizo ver, ¿verdad? Que las cantidades tienen que ser más altas, precisamente si estamos hablando de fusión con huesos, injertos, etcétera, y a veces o sea, el propio paciente, la gran mayoría está en la condición de donar, pero otros no están en esa misma condición, pero no, reacciones adversas no tengo documentada ninguna hasta ahora. Pero siempre me surge a mí la duda de todo lo que dice la literatura.
pues no sé si a largo plazo podemos estar ocasionando alguna cuestión, ¿verdad? Definitivamente habría que analizarlo más, darle bastante seguimiento, porque pues la literatura está incierta en cuanto a, por ejemplo, estas lesiones osteoptóticas que pueden, digamos, generar hueso fuera de un área que es hueso, por ejemplo, en un tejido. Entonces, todas estas cosas, como estamos, digamos, ensayando algo que a largo plazo o muy largo plazo no se ha podido evidenciar tanto, o por lo menos dentro de mi población. A lo mejor en Europa sí estamos hablando de que ellos tienen ya muchos años de hacerlo y pueden ver a largo plazo este seguimiento de que haya podido haber alguna reacción adversa a largo plazo de este tipo de, no sé, no sé, un cáncer óseo o algo que haya inducido el que esta persona se haya sometido a estos procedimientos y haya sido consecuencia de, ¿verdad? Pero hasta la fecha reportada una reacción adversa no tengo, no. Muchas gracias, Adriana. Aquí la doctora María Isabel levantó las dos manos. Gracias, bueno. doctor. Ya estoy viendo doble. Es para que veas. A ver, María Isabel. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo en realidad quería levantar las dos, levanté hasta los pies y todo lo levanté. El doctor Cortés tiene un ojo impresionante, alcanzó a verme. Bueno, primero que nada, como siempre, muchas gracias a la asociación, a Covasmed, por este tipo de espacios, porque creo que son súper valiosos, siempre es muy interesante escuchar las diferentes miradas frente a tantas cosas. Yo quiero hacerle una pregunta particular, o bueno, más bien, primero, pues felicitar evidentemente a Paulita por todo ese esfuerzo que nos está contando de Guatemala, que sin duda aquí, como lo cuenta mi colega Adri Osorio, pues la verdad es que se han hecho algunos esfuerzos, creo que todos tenemos la misma problemática respecto a la normatividad y respecto a estas angustias que nos dan del control. Pero pues gracias, Paulita. Y al doctor Beltrán quería preguntarle, me parece muy interesante, porque de hecho creo que lo hemos discutido algunas veces con el doctor Beltrán, revisado la guía de OPS-OMS, que ha sido bastante buena, y celebro profundamente y quisiera saber cuándo podríamos tener acceso al documento que usted mencionó respecto a buenas prácticas, porque infortunadamente en Colombia se avanzó en un momento, quisimos trabajar muy fuerte, pero en este momento es una talanquera importante y nos sería muy útil si tuviéramos desde OPS-OMS, especialmente si está en español, ver el documento que salga sería una cosa súper valiosa para que nos diera una manito para avanzar en cosas que se nos quedaron pendientes y que infortunadamente en este momento no tenemos. Así que creo que es como la duda principal. Celebro las dos cosas que se presentaron hoy, porque creo que ambos temas son de avance importante. Creo que estamos en mora como región para poder dar el paso de avance allí. Y pues ya, mi pregunta es esa puntualmente, aparte de felicitar a los expositores y a la asociación. Gracias. Gracias, María Isabel. Sí, la guía de buenas prácticas de manufactura está en la última revisión. Yo calculo que en un mes, en realidad está una revisión de forma ya. En un mes va a estar disponible para todos los países, está en español. Pero además de eso, el próximo año estamos trabajando en un curso con el Centro Colaborador de Buenas Prácticas de Manufactura. Es un curso que tiene 45 capítulos, es un curso completo de formación en buenas prácticas de manufactura que va a estar disponible en marzo, a finales de marzo, y va a ser abierto, no tiene tutoriales, pero tiene soporte al cual vamos a anexar algunos seminarios para aclarar aspectos relacionados. Es un curso muy interesante que venimos trabajando con el Centro Colaborador y con una de las agencias de la región que ya tienen implementadas las buenas prácticas de manufactura. Es bueno que los servicios de sangre y los programas tengan en mira eso. Los productos médicos en humano, entre ellos la sangre, y obviamente sus procesadores, fabricadores, como quieran llamar, ya el término ha ido de cumplir, y la OMS ha ido llevando la tendencia por la necesidad de que se establezcan sistemas homogéneos en términos de la calidad y de la seguridad. Entonces, sabemos que en la región pocas agencias, más allá de Brasil, ninguna otra agencia. Ahora estamos trabajando también con COFEPRIS en México. En ANMAT hay algunos avances solo respecto a los bancos que llevan o que envían plasma para
para el fraccionamiento, pero los demás no. Brasil formalmente tiene un modelo de acción basado en buenas prácticas de manufactura. Digamos, esa es la única agencia de la región que tiene reconocido dentro de sus mecanismos de inspección. Colombia está muy cercano, tiene una agencia que lleva años trabajando en un modelo similar, el cual se estableció hace muchos años, de la mirada de crítico, menor, mayor, trazabilidad. Estaría muy cerca de adoptar por parte de la agencia, de la autoridad, obviamente, el ministerio, y del desarrollo de la agencia, de la autoridad nacional como el INS, precisamente para fortalecer la capacitación y apoyar a los servicios de sangre, que a mi juicio estarían relativamente cerca, y esto permitiría también la discusión de procesos que pueden centralizarse y aunar más esfuerzos para llegar a enfocarse en mejores adopciones de tecnología y, por qué no, en un futuro de no tan lejano de aportar el plasma para fraccionamiento como se está proponiendo. Bueno, veremos si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo tenía una inquietud en relación a lo de las plantas de fraccionamiento. Pues todos sabemos que estas plantas de fraccionamiento no se alimentan con simplemente el plasma colectado a partir de donaciones de sangre completa, ¿no? Hay que recurrir probablemente a procedimientos de aféresis, y aún así pues, se requiere una intensificación de la obtención por aféresis. Vi en la información que presentó el doctor Bertrand de que pues, básicamente en la región hay muy poca utilización de los procedimientos de aféresis. Y vi que Colombia está dentro de los países que más está empleando aféresis para obtención de productos sanguíneos. Pero aún sigue siendo insuficiente, o sea, sigue siendo insuficiente. La preocupación es una planta de fraccionamiento en países como los nuestros, donde la tasa de donación voluntaria de sangre son todavía muy bajas, donde no hay donantes habituales, repetitivos, comprometidos, educados, informados. Es apuntar a una circunstancia muy particular. Esa planta de fraccionamiento se hace en un país europeo con tasas de donación voluntaria, habitual y repetitiva altas, pero acá a veces, y uno lo ha visto, en los ejemplos que tenemos en Latinoamérica, a veces se recurren a donantes no propios, sino de otros países, por ejemplo, que tienen tasas de donación mucho más bajas, de donación voluntaria mucho más bajas que la del país de origen. Entonces, apuntar a esas cosas con la calidad de nuestros donantes, con la habitualidad, es como estar explorando en donantes de primera vez muchas y múltiples veces. Eso es una de las consideraciones que hay que tener en cuenta. O sea, uno puede controlar los procesos, pero controlar la calidad de los donantes a veces no es fácil. Entendemos que eso puede ser muy difícil realmente. Entonces, es quizás una de las principales preocupaciones que se nos ocurren a nosotros en relación a ese tema, ¿no? Claro. Sí, todo lo podemos controlar, lo podemos dinamizar, pero la materia prima, que es la parte fundamental, de dónde la vamos a obtener y cuál es la calidad de esa materia prima. Porque muchos creen que hacer las pruebas serológicas, las pruebas de biología molecular, las pruebas de inactivación, eso es la barrera. Eso resuelve el problema. No, el problema está en la fuente de obtención de la materia prima. Total, sí. A ver, por eso el país tiene que hacer, dentro del análisis de necesidades, también en el análisis de existencias, cuál es la capacidad de donación voluntaria, de donación repetitiva que tiene, pero además, algo muy importante es cómo se establecen los acuerdos, porque uno de los acuerdos que tiene que primar en los países, bueno, no primar, pero tiene que quedar transparente, es que el plasma colombiano va a ser fraccionado en un lote para Colombia con la materia prima de sus donantes colombianos. Si una planta recibe o si se envía, si una planta recibe plasma de otros países, o si el plasma se envía para fraccionamiento, que es lo que sucede, por ejemplo, con la planta de Córdoba. Los acuerdos que tienen los países son transparentes, o hay un fraccionamiento específico para el plasma de ese país, o el país puede reconocer que mezcla su plasma con plasma de similar calidad y recibe medicamentos de diferente. Pero eso tiene que ser transparente para el país,
para la agencia regulatoria y obviamente para los usuarios y para el fraccionador. El fraccionador debe hacer eso transparente. Entonces, de esa manera, digamos, los países resuelven también cuál es el tipo y eso tiene que quedar claro, porque lo que usted dice son experiencias, lo vimos con vacas locas, Europa comprando plasma a otros proveedores con prevalencias más altas. Entonces, eso es parte de lo que hay que cubrir, cómo se van a cubrir las necesidades, pero eso es parte de los acuerdos que tienen que hacerse. Sí, yo quería agregar algo y coincido con las observaciones tanto de Mauricio, obviamente, y para reforzar lo de Armando, siempre he dicho una cosa. Nuestros países están preocupados por llegar a esas técnicas, digamos, más novedosas, de más última generación de los países desarrollados y decir, bueno, yo un activo, yo hago biología molecular a las unidades, pero creo que nuestros países, el gran trabajo que tenemos que hacer es en pro de la donación voluntaria, porque siempre he dicho, los desarrollados tienen esas técnicas, pero tienen todo. Tienen las técnicas y tienen la donación voluntaria. Poco hacen esas técnicas, digamos, que son muy buenas, si realmente nosotros tampoco, encima de todo, no tenemos donación voluntaria. Entonces, creo que hay que apostar mucho en muchas de nuestra especialidad para poder, digamos, sacar eso como debería de ser y con una calidad óptima para que no fallen una de las vertientes, ¿verdad? Porque si vas a tener que estar descartando sangre por tener tanto donador repetitivo, donador de reposición, entonces no, solo vas a desperdiciar los recursos realmente que se necesitan para otras cosas, ¿no? Sí, solo agregar un comentario al que Paula me hace caer en cuenta de otra cosa o recordar otra cosa. Uno, es que obviamente el programa debe acordar, prever, definir cuáles son los mecanismos de ingreso de los bancos para proveer al fraccionador plasma. Pero previa a eso, las recomendaciones de las que yo hablaba que está haciendo la organización van muy enfocadas a eso, cómo se deben valorar ciertos criterios, uno atendiendo a que tenga un nivel de donación voluntaria y habitual muy alto, otro que tenga implementación de tecnología, y eso sí puede llevar a flexibilizar la discusión que tenemos, que si acepto de 3 meses o de 6 meses a una persona que ha estado en riesgo, no. No podemos traer los mismos conceptos de países desarrollados, donde, como bien decía Paula, tienen el 100% o el 80%, que es generalmente lo que se ve, de donantes habituales y tecnología acorde, y tener los mismos criterios de selección de los donantes en nuestros países, que son además heterogéneos en la aplicación de las tecnologías y de la donación voluntaria, que hoy día está por el orden del 50% del promedio regional. Todas esas consideraciones son las que tiene que hacer el país. Yo creo que hay que poner en una balanza todo, ¿no? O sea, también es cierto que eso existe, también hay que reconocer que el plasma se descarta, y lo que hay que entrar es a discutir todos estos temas, si con lo que tenemos realmente es viable y qué quiere el país, y poner las reglas de juego de decir, bueno, esto es lo que debe cumplir el fraccionador, si es que yo lo voy a desarrollar, si es que existe, o si es que lo tengo por fraccionamiento, debe cumplir esto para asegurar a la población en términos de la calidad, valga la redundancia, la seguridad en términos de los agentes o los eventos que puedan surgir, y en términos, obviamente, de asegurar el sistema en términos económicos. Mauricio, hay un comentario del doctor Diego Ayala, dice que está trabajando con ProColombia en México y que le gustaría tener contacto con usted para alinear en la parte de la exportación de plasma. Con mucho gusto yo le hago llegar el contacto de México de mi colega en OPS allá, y a través de él poder llegar a hacer esa facilitación. Claro que sí. Bueno, no hay más intervenciones. Yo creo que ya podríamos ir cerrando. ¿Ah? Son las 8 de la noche. Hay otra cosa que hacer en la casa. Bueno, no, agradecerle mucho a Mauricio y a Paula por el afecto que han expresado en sus presentaciones, y las conversaciones que han sido muy valiosas, y va a ser importante seguramente para todos los que hemos participado. Agradecerle a todos los que estuvieron conectados hasta este momento, y seguir en contacto con estas
actividades. Invitarlos también a que se hagan miembros de Acobasmet. Estamos haciendo ofertas bien importantes para esa vinculación y algunos beneficios que van a tener también con los diplomados que estamos tramitando a través de unas universidades que vamos a comenzar el próximo año y van a tener descuentos especiales los miembros de Acobasmet. Entonces, muchísimas gracias, Mauricio, muchas gracias, Paula. De nada. Un abrazo, una feliz noche para todos. Un abrazo, gracias a ti. Nos vemos pronto. Estamos condenados a seguir en esto. Gracias, hermano, Armando. muchas gracias, colegas de Acobasmet. Me encanta, como siempre, compartir con mis colegas de país. Me siento muy orgulloso de los avances que veo y emocionado de compartir con ustedes. Paulita, gusto de verte nuevamente. Igualmente. Un abrazo a todos. Es un gusto haber estado con ustedes, de verdad. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, Adriana. Buenas noches. Adiós. Un gusto saludarlos, hasta luego. Gracias, Adriana, por Adiós, participar. Adriana. Saludos a todos, gracias. Hola, Vicky, Nos vemos, gracias. Vicky. Hola Armando, Mauricio, Paula, gracias. Hola, súper. Vicky. Hola Adri. Vicky. Qué bueno saludarlos a todos, encantada. Cuídense mucho. Gracias. Bueno, chao. Buenas noches Chao. a todos y muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo. Muchas gracias, muy buena toda la ponencia.